Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, la que se ha liado. Parece que el salseo más esperado por fin ha salido a la luz, y todo gracias a unas pistas que nadie veía venir, o sí, quién sabe. Serine Sarkaya es un poquito la reina de los pases de moda y de los dramas, es la que ha soltado la bomba. Ha sido como zas. Una indirecta superdirecta que ha puesto a todo el mundo a especular. Veréis, la cosa va así: Can Yaman y Demet Özdemir, que fueron pareja hace tiempo, que nos regalaron momentos de esos de película, y que luego cada uno tiró por su lado con otras historias, pues resulta que ahora, según Serine, estarían volviendo a verse en secreto. Toma ya. Y no es una cosa que me invente yo, que me conocéis, yo no traigo inventos. Serine, en una entrevista, soltó una frase que ha sido como una chispa en un polvorín. Dijo algo así como que hay amores que nunca mueren, solo se esconden. Y claro, ¿a quién se le viene a la cabeza al instante? A Can y a Demet. Lo más fuerte es que esto no ha pillado de sorpresa a muchos. Si te pones a mirar las redes, los fans llevan tiempo con la mosca detrás de la oreja. Que si se dan me gusta a las fotos, que si comentarios súper sutiles, que si hasta fotos parecidas en lugares que parecen ser los mismos. Yo, para ser honestos, no les seguía la pista tan de cerca, pero ahora que lo pienso tiene sentido. A veces cuando una relación termina, no es un adiós definitivo, es más bien un hasta luego un poquito más largo de lo normal. Lo que yo creo que está pasando aquí es que quizás ellos dos han tenido un contacto, han vuelto a hablar y se han dado cuenta de que la llama sigue ahí. El problema es que son dos personas supermediáticas y cualquier cosa que hagan, por mínima que sea, se convierte en noticia mundial. Por eso, si se están viendo, es lógico que lo hagan con mucha discreción, ¿no creéis? Nadie quiere que le saquen 1000 fotos haciendo cola para el café. Imaginaos el jaleo. Además, piénsalo, Can Yaman está en un momento súper dulce de su carrera, triunfando en Italia, y Demet Özdemir también tiene sus proyectos. Si estuvieran volviendo, sería algo súper importante para ellos, algo que querrían gestionar con mucha calma. Por eso cuando Serine Sarkaya, que conoce a todo el mundo en ese mundillo, suelta una perla así, es que algo hay. Ella no habla por hablar, esa mujer sabe cómo moverse. Muchos dirán que es solo una forma de mantener el interés mediático, una estrategia para que se hable de ellos. Y sí, es posible. El mundo del espectáculo es un circo de 3 pistas, y a veces estas revelaciones vienen genial para avivar la llama del público. Pero yo sospecho algo más. Creo que a veces, por mucho que te separes, hay personas con las que tienes una conexión especial. Y si esa conexión se reactiva, pues mira, a quién le amarga un dulce. A lo mejor es una segunda oportunidad que se están dando, lejos de los focos, para ver si funciona de verdad. Lo que sí que tengo claro es que la gente va a estar pegada a sus pantallas, esperando cualquier detalle. El salseo de Can y Demet es como el pan y circo moderno, nos encanta. Y ahora, con la pincelada de Serine, la cosa se pone aún más jugosa. Veremos qué pasa, si esto se confirma o si se queda en un simple rumor. Pero una cosa es segura, la expectativa está por las nubes. ¿Y a todo esto vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman y Demet Özdemir están de verdad volviendo a estar juntos en secreto, o es solo una historia para mantenernos enganchados?